Mucho a todos. Amén. Yo creo que hoy Dios nos muestra un amor muy grande al permitirnos de nuevo estar aquí juntos para adorarle y alabarle al Señor. Y el Señor quiere cada día más que seamos una comunidad unida por su amor y su gracia. Hace un rato la hermana Delcy nos guió en una lectura. Déjenme hacer solamente una breve síntesis de esa lectura, un texto que quizá usted conoce muy bien. En Hechos 4. Allí la iglesia está acorralada, puesta contra la pared, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. No era la mejor situación ni el mejor momento para la iglesia. Los líderes habían sido puestos presos y Dios milagrosamente los liberó. Pero varias cosas hay en esa narrativa. La iglesia se reunió a orar. Pero en esa experiencia hubo adoración, hubo oración. Y eso desembocó en misión. Adoración, oración y misión. Lo encontramos en esa narración de Lucas. Y yo quiero hablar esta mañana de eso. Yo quiero que podamos enlazar, ver la relación que hay entre la adoración, la oración y la misión. Y este pasaje de Hechos 4 nos muestra, nos enseña que cuando la iglesia entiende y es sensible y entiende la urgencia de los tiempos, sabe que lo único que puede hacer y lo mejor es orar. Amén. Orar. Y llegará el día en que el mundo, créanme, Dios prometió eso. Llegará el día en que el mundo tendrá que reconocer lo importante que ha sido la iglesia en la historia y en el mundo. Hay una diferencia, yo pienso, muy grande entre la oración que quizás hacemos al momento de ir a dormir, por ejemplo. Tal vez usted tiene un momento de oración y le da gracias a Dios por el día, en fin, porque le dio fortaleza, porque lo guardó. Y le pedimos al Señor que nos dé una noche tranquila y de buen sueño. Al menos todos anhelamos eso. Eso es una cosa y está bien. Pero otra cosa es la oración que surge cuando nos vemos en circunstancias gravemente severas, ya sea en lo personal, en lo propio, en nuestra familia, o experiencias ajenas, o una experiencia más general a nivel social. Entonces parece que allí la oración adquiere una trascendencia, una relevancia diferente. En Hechos 4 la iglesia está en una situación de crisis, en un contexto de crisis. Y allí la oración surge con una trascendencia inmensamente grande que apela al trono de Dios. Hay circunstancias que nos motivan a orar desde lo más profundo de nuestro ser, como Ana, la mamá de Samuel, porque son circunstancias que tocan
tocan hasta la más profunda fibra de nuestra sensibilidad. Y tal vez nosotros debiéramos reconocer la distancia que hay en nuestra experiencia entre nosotros y una mujer como Ana. Aunque nuestras experiencias se parezcan, Ana fue una persona que no se conformó o no se acostumbró a cargar con su pena y con su dolor o con su lucha, y no permaneció indiferente. Ana fue sensible. Por eso Ana se postró, y todos conocemos la historia. Ana se postró delante de Dios. Y escuche lo que Ana le dijo a Dios. Le dijo que, o la narración dice que con amargura de alma, Ana oró a Jehová y lloró desconsoladamente, pero hizo un voto, le hizo una promesa a Dios. Le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es increíble cómo la urgencia, la carga de algo que ya no soportamos más y a lo cual no podemos continuar siendo indiferentes, nos mueve a ir más allá de lo ordinario. Así fue la oración de Pedro mientras se hundía en las aguas del mar. Pedro, lleno de miedo, de pavor, se hundía en las aguas del mar, y su oración fue simple: sálvame, Señor, sálvame. Señor, sácame de esto. Señor, sálvame. Entonces todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué tan importante es orar hoy? Si le estamos dando a la oración la relevancia que requiere, si estamos siendo sensibles a la realidad de nuestro entorno, al punto de que nos mueva a postrarnos delante del trono de Dios. Saben, la importancia de la oración se determina por la capacidad que tengamos de discernir la urgencia de nuestro tiempo. Si realmente reconocemos que algo está pasando y que algo está a punto de pasar en nuestro país, que solamente Dios sabe. Desafortunadamente nuestro país, aún con el espejo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, sigue hundiéndose en muchos aspectos de la vida social. Ya ha logrado pasar una primera instancia el proyecto de ley el proyecto de ley trans. Y esto está encaminado a la niñez. Y si un niño dice: yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer, o viceversa, entonces por ley ese niño tiene que ser atendido para convertirlo en una mujer. Y papá y mamá no pueden decir nada, no pueden intervenir. Eso es solo un botón de muestra de lo que está pasando, de lo que sigue pasando. Las imposiciones ideológicas, los avances de políticas nocivas, la iglesia perseguida por todas partes, grandes masacres de cristianos en Nigeria, en la India, en países como Myanmar, un país un tanto desconocido, en Corea.
Masacre de cristianos que no le importan a nadie, porque ante eso ni la ONU, ni la OEA, ni la OTAN, ni nadie dice nada. ¿Por qué? Porque son cristianos. Nadie le importa una masacre de cristianos. El islamismo continúa en una expansión alarmante, porque su propósito es conquistar el mundo para Mahoma. Y no sé nosotros los cristianos hasta dónde nos mueva una pasión semejante, conquistar al mundo para Cristo. Todo esto es un arma de doble filo en las gestiones de los diferentes gobiernos en todos los países encabezados por la ONU. Entonces, hermanos, pudiéramos decir muchas cosas más, pero hoy Dios continúa llamando a la iglesia, ¿qué? A orar, a orar, a orar. Este es un tiempo de urgencia que llama a la iglesia, convoca a la iglesia a orar. A la luz de este pasaje de Hechos 4 y este tema que ese pasaje nos arroja, adoración, oración y misión, yo quiero destacar aquí varios principios que tienen que ver con una adoración que nos conduzca a una oración que llegue al trono de Dios y que esa oración nos mueva a la misión. Déjenme decirles. Primero, un primer principio es el principio del poder que hay en la adoración y la oración unidas. El poder que hay en la adoración y la oración unidas. Y hay una historia muy interesante en el segundo libro de Crónicas que tiene que ver con un rey que se llamaba Josafat. Josafat era un rey joven y en un momento dado se vio en grandes aprietos, porque dos naciones más fuertes que él, 5 veces más fuertes que él, con un ejército mucho mayor que el de él, se unieron para atacar Judá. Entonces, cuando a Josafat le anunciaron lo que venía contra él, dice que Josafat tuvo miedo. ¿A quién no le da miedo algo como eso? A mí me da miedo lo que está pasando. A mí me da miedo los proyectos de ley que están aprobando. A mí me da miedo los decretos que está firmando el presidente. A mí me da miedo lo que está haciendo la ONU. A mí me da miedo el silencio de la iglesia, la inactividad de la iglesia, mientras el islamismo avanza. A mí eso me da miedo. ¿No le da miedo a usted? ¿No se imagina usted un panorama como el que llegue el día en que usted ya no pueda encontrar nada en un supermercado para comer y darle a sus hijos? ¿No le da miedo eso? O que ya no haya la medicina que usted necesita para su tratamiento médico, para el mantenimiento del equilibrio de su salud. ¿No le da miedo eso a Josafat? Le dio miedo lo que venía contra él. Pero Josafat hizo algo muy sabio. En medio de su miedo, Josafat se postró delante de Dios y le dijo: Dios, ante esto que viene contra mí, yo no sé qué hacer. Yo no tengo ni idea qué hacer. Pero Josafat se postró ante Dios. Se humilló ante Dios. Y hay otra cosa que Josafat hizo. Hizo una convocatoria al ayuno y a la oración. Dice, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se congregó todo Judá para pedir socorro a Jehová. Y todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y luego la narración
Nos dice también que entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá. Miren, tengan presente eso. Se postró, se inclinó rostro a tierra. Y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Vamos bien, hermanos. Amén. Se postraron para adorar a Jehová. En el texto de Hechos 4, Lucas describe cómo la iglesia, o mejor, Hechos capítulo 1, Lucas describe cómo la iglesia, que eran 120 personas, asimilaron, comprendieron y se comprometieron con el mandato de Jesús. ¿Cuál era el mandato de Jesús? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ese era el mandato de Jesús. Pero lo interesante es que ellos entendieron que esa tarea era la tarea de ellos. Y ellos entendieron también que esa tarea era la tarea de cada uno. Y esa tarea había que hacerla. A mí me sorprende, algunas personas no les agrada mucho, no les ha agradado mucho que alguien dijera: mira, esas sillas están vacías y nosotros mismos somos responsables de que esas sillas estén vacías. Entonces alguien dijo: pero ¿y nosotros qué culpa tenemos? Se supone que el Espíritu Santo es el que debe traer la gente aquí. Pero no es eso lo que yo veo en la Escritura. Lo que yo veo es que tenemos una grande ignorancia con respecto a lo que Lucas nos dice en el libro de los Hechos. La tarea es la tarea de todos, la misión es la tarea de todos, y esa es una tarea de cada uno, y es una tarea que hay que hacerla. Ahora déjenme ir un paso más allá. Hay un detalle muy importante en la narración de Mateo 28, donde aparece la gran comisión. Mateo capítulo 28. Y si usted quiere, abra su Biblia allí. Mateo capítulo 28, donde aparece la orden de Jesús que nosotros conocemos como la gran comisión. Y quiero que observe un detalle muy interesante que hay en esa narración. Y ese detalle no es la gran comisión en sí misma. Al menos no es eso lo que yo encuentro, no es lo que yo tengo en mente, no es lo que yo veo ahí. Hay un detalle muy importante en relación con esto que estamos diciendo. Y es un detalle que yo creo nosotros hemos pasado por alto y que está íntimamente asociado al evangelismo y a la misión. Y ese detalle es la adoración. Porque allí dice que capítulo 28, versículo 17, dice que cuando vieron ¿a quién? A Jesús. Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Lo adoraron. Aunque algunos dudaban, no faltan los que dudan. Pero cuando lo vieron, lo adoraron. Lo adoraron. Hoy hemos cantado varios cantos con el tema de la adoración. Me encanta eso. El tema de la adoración. Y un canto que acabamos de cantar ahí es: Señor, ven a este lugar. Señor, ven a este lugar. Qué lindo suena eso, ¿verdad? Confiamos que el Señor está aquí con nosotros. Pero ¿qué tal que Jesús se manifestara, que Dios se manifestara aquí como se manifestó a Daniel? Un día Dios se manifestó de una manera
muy impactante para Daniel. Y el impacto que eso causó en Daniel fue tal que él mismo cuenta que cayó en tierra completamente sin sentido, privado, ante la grandeza, la magnificencia, la santidad y la impresionante presencia de Dios. Y un ángel mismo tuvo que acercarse para devolverle a Daniel el aliento y volverlo a despertar. ¿Qué tal que Dios se presentara aquí así, delante de nosotros? La adoración en realidad es el resultado del impacto que nos causa la presencia de Dios. Y el impacto en Daniel fue que cayó desmayado. El impacto de la presencia de Dios en nuestro ser. La palabra adoración que usa Mateo aquí en el Evangelio, en el capítulo 28, es la palabra proskuneo. La palabra griega proskuneo. Y esa palabra es postrarse en señal de sometimiento y rendición. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Se postró como rostro en tierra. Josafat le dijo a Dios primero: Dios, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer ante esta situación. Pero Josafat se postró rostro en tierra. Y esa sola acción era una manera de demostrar delante de Dios: Dios, soy totalmente incapaz. Pero también, Dios, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas que haga. Y lo mismo pasa aquí en Mateo 28. Cuando vieron a Jesús, cuando vieron al Jesús resucitado, se postraron y adoraron. Postrarse significa rendirse, someterse. Y ellos estaban rindiendo sus vidas a Jesús y estaban dispuestos a hacer lo que Él les dijera o les ordenara. Y eso era lo natural. Jesús dio la orden de ir por todo el mundo solo cuando ellos lo adoraron, solo cuando ellos se postraron. Antes no. De allí se desprende el ir, de allí se desprende el orar, de allí se desprende la acción evangelística. Realmente la principal función de la iglesia y lo que Dios espera de su iglesia, lo que Dios espera de ti y de mí, es que le adoremos, que nos postremos delante de Él. Adorar no es meramente cantar alabanzas a Dios. Adorar no es meramente celebrar aquí una linda reunión espiritual. La adoración en realidad va mucho más allá de eso. La adoración es una actitud personal en la que nuestro ser, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo se postra delante de Dios, se humilla delante de Dios, se somete a Dios, se rinde a Dios, entrega todo de sí a Dios. Mientras eso no se dé, lo que nosotros pensamos ser adoración es algo con lo cual nos estamos engañando a nosotros mismos. En realidad la principal función de la iglesia es esa, la adoración. Y si no estamos haciendo evangelismo, si no estamos haciendo misión, es porque no estamos adorando. No nos hemos rendido. Si adoramos, haremos evangelismo y misión.
Amén, hermanos. Lucas dice que un grupo de personas se unieron como si fueran uno solo para alcanzar un fin. En esas reuniones de oración que Lucas destaca en Hechos 1, en Hechos 4 y otras, en esas reuniones de oración nadie estaba de más, nadie sobraba, nadie faltaba. Nadie tenía por qué preguntar, ay, el hermano y la hermana y el otro hermano, ah, no, él está trabajando, ah, no, el otro se fue de viaje, ah, no, el otro, bueno, quién sabe. No, estaban los que eran, nadie faltaba, nadie estaba de más, nadie fue ignorado, y a todos Dios les concedió el ser llenos del Espíritu Santo y el que hablaran, abrieran su boca y hablaran, como dice Lucas, para proclamar las maravillas de Dios. Entonces Lucas describe eso con el término unánimes, y unánimes es un mismo sentir, un acuerdo común, pero como resultado de la adoración. El resultado de la oración unánime es obvio en el capítulo 2 de Hechos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos abrieron su boca y comenzaron a hablar. Adoración y oración. Ahora, un segundo principio. Situaciones humanamente imposibles fueron superadas por la oración, a partir de una sincera adoración. Volvamos a Hechos 4. La iglesia se reunió para orar. Pedro y Juan se aparecen en medio de la reunión de oración y les dicen, miren, nos acaban de soltar de la cárcel, pero nos han amenazado seriamente. Y las amenazas del concilio judío no eran en vano. Nos han amenazado seriamente de que si seguimos con esto, las consecuencias van a ser terribles. Y ya Herodes había asesinado a Jacobo, líder principal de la iglesia. Así que, ¿qué les esperaba a ellos? Pero Lucas dice que al escuchar eso, la iglesia levantó unánime, en un mismo sentir su voz. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué le dijeron? Señor, tú que eres el creador de los cielos y de la tierra. Eso no es una expresión en vano. Ese es un reconocimiento de la grandeza y la santidad de Dios. Eso es reconocer la magnificencia de Dios y reconocer nosotros nuestra propia pequeñez. Y la adoración verdadera se da cuando yo reconozco la grandeza de Dios y mi propia pequeñez y me postro delante de Él. Señor, tú que dijiste por boca del salmista, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pero ellos dijeron más, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Adoración, oración y ¿qué? Y misión. En el caso, o este es el caso de la iglesia emergente en Jerusalén. La iglesia se vio en medio de unas circunstancias adversas, urgentes, peligrosas. Trate de captar eso en el texto. Lea ese texto y trate de escuchar las palabras angustiosas de Pedro. Nos acaban de soltar de la cárcel y nos han amenazado de muerte, nos han amenazado seriamente. Trate de captar la expresión en el rostro de la gente. ¿Cómo así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros? Trate de captar el sentir de la gente, el miedo de la gente. Pero trate de captar también la fe con la que esa gente respondió. Solo nos queda buscar a Dios. Y a pesar de que ellos continuaron bajo la estrecha vigilancia del concilio judío
Y esto nos recuerda lo que pasa con las iglesias cristianas en la China. Allá el gobierno permite, entre comillas, que las iglesias funcionen, pero las iglesias tienen que hacer lo que el gobierno dice. Los pastores tienen que predicar lo que el gobierno les dice que prediquen. Y han colocado cámaras en los templos, en los lugares de reunión, para vigilarlos, para escuchar qué dicen y qué hacen. ¿Quién puede celebrar un culto libremente? ¿Quién puede hablar libremente? ¿Quién puede decir lo que siente, lo que piensa? Cuando esas cámaras están ahí vigilando, y en cualquier cosa que se equivoque, o cualquier cosa que diga que no le gustó al gobierno, en cuestión de segundos el lugar será allanado por la policía y todos serán llevados presos. ¿Quién puede vivir así? Pero la iglesia se reunió a orar. A los que el concilio judío quiso tapar la boca y mantuvo bajo vigilancia, Dios les dio poder y les dio autoridad para hablar. Lo que parecía imposible y temerario se pudo hacer sin impedimento en respuesta a la oración, porque Lucas termina diciendo que cuando terminaron de orar, Dios dijo: yo estoy con ustedes, yo estoy aquí con ustedes. Amén, hermanos. Porque el lugar en el que estaban orando, en el que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar con valentía. Oración, adoración y misión. Y déjenme decirles una cosa más, otro principio. La oración entonces es apelar al poder de Dios para levantar lo que se ha venido abajo. La oración es apelar al poder de Dios para levantar lo que se ha venido abajo. Todos nosotros conocemos la historia de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta. Y sabemos que Jesús un día llegó y estableció una amistad muy especial, muy fraternal con esa familia. Y yo me imagino que Jesús se convirtió en un huésped permanente de ese hogar, de esa familia. Qué lindo eso, ¿verdad? Hasta el punto de que María un día se sentó a los pies de Jesús y dijo: yo también soy tu discípula. Y Jesús comenzó a enseñarle a María. Pero un día Lázaro murió, se enfermó y murió. Conocemos la historia. Y Jesús llegó a la ciudad de Betania, donde ellos vivían, 4 días después de que Lázaro había sido sepultado. Lázaro es un ejemplo de cuando algo se viene abajo. Lázaro, la salud de Lázaro se vino abajo paulatinamente. Todo comenzó a colapsar en su salud y Jesús no aparecía. Lázaro murió y la familia se vino abajo. 2 mujeres quedaron completamente desamparadas, y eso no era bueno en esos tiempos. No era bueno que 2 mujeres quedaran desamparadas, sin papá, sin esposo y ahora sin su hermano mayor. No era bueno para ellas. Eso era un colapso total. Así que imaginen la angustia de María y Marta. Todo se vino abajo en su casa. Pero de pronto Jesús llegó. Ay, Señor Jesús, siempre llega, al parecer, en el momento más crítico. Siempre aparece en el momento más crítico Jesús. Siempre aparece como cuando todo ya está a punto de perderse, todo se ha venido abajo. Entonces aparece Jesús. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo puedo volver a levantar esto. Y le preguntó a Marta: Marta, ¿tú crees eso? Y Jesús dijo: díganme, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Todos se sorprendieron: pero es que ya hace 4 días que lo enterramos. No importa, díganme dónde lo sepultaron. Y Jesús fue con ellos. Miren la oración que Jesús hizo.
allí delante de la tumba de Lázaro, cuando todo se había venido abajo, cuando ya no había esperanza, ya Lázaro llevaba 4 días sepultado. Miren la oración que hizo Jesús. Padre, dice Juan, que Jesús, levantando sus ojos al cielo, oró y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Yo quiero que captemos lo que Jesús está dándonos a entender aquí. Jesús está en su plena humanidad. En ese momento está en su plena humanidad. Tanto que dice que cuando Jesús supo que Lázaro había muerto y vino delante de su tumba, Jesús lloró. Y eso demuestra su plena y total humanidad. Y Jesús en su humanidad, al hacer esta oración, está dando a entender que la autoridad y el poder de Dios está con él. Por eso él dice: te doy gracias por haberme oído, y yo sé que siempre me oyes, pero dije esto para que esta multitud crea que tú estás conmigo, que tu autoridad y tu poder está en mí. Y obviamente Juan dice que Jesús llamó a Lázaro, dice que clamando a gran voz le dijo: Lázaro, ven fuera, y de inmediato Lázaro salió vivo, resucitado. ¿Pero por qué? Porque Jesús habló y actuó con la autoridad y el poder de Dios que estaban en él. Ahora bien, yo recuerdo que leí hace tiempo el caso de una niña llamada Zoe. Cuenta Karen Wilson, que no sé si todavía es la presidente de la Alianza o de la Unión Femenil de la Alianza Bautista Mundial. Ella tenía una nieta, se llamaba Zoe, y Zoe era una niña que estaba muy enferma, profundamente enferma, en un extremado caso de gravedad en su salud. Entonces sus padres pidieron desesperadamente que les ayudaran orando por su hija. Y su abuela, Karen, convocó a todas sus amistades creyentes en diferentes partes del mundo. Y muy pronto se formó un equipo de oración. Durante todo un día, miren bien, durante todo un día el equipo estuvo orando por la recuperación de Zoe. Al final del día algo grandioso pasó. Karen, su abuela, envió un mensaje a todos diciendo: la niña ahora está sentada y su color está regresando. Y los médicos están diciéndonos que está fuera de peligro. ¿Saben? Jesús sabía por lo que tenía que enfrentar o lo que tenía que pasar la iglesia. Por eso Jesús organizó su iglesia como un equipo de adoración y de oración. Él sabía por lo que tenía que pasar, pero otra cosa que Jesús hizo fue delegar ese poder a su iglesia. Lo que este equipo hizo por la salud de esta niña enferma fue orar con fe en el poder que Dios les había delegado. Nosotros no siempre pensamos que al orar estamos haciéndolo con el poder que Dios nos delegó. Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro y oró y llamó a Lázaro afuera, pero porque él habló y actuó con el poder que Dios le había delegado. Ahora bien, Jesús hizo lo mismo con su iglesia. Él dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, todo lo que pidierais al Padre, ¿en qué? En mi nombre lo haré. Delegar. Piensa en la palabra delegar. Delegar es conceder un poder, una autoridad, un oficio, una persona a otra para que haga sus veces o para que la represente.
Es increíble lo que Dios ha hecho. Nos ha concedido el poder y la autoridad que determinará que muchas cosas cambien, que determinará que muchas cosas sean reprendidas, que determinará que el mal pueda ser refrenado, que determinará que los planes de aquellos que actúan perversamente o con mala intención simplemente se desbaraten, como sucedió con los ejércitos de Amón, y el otro pueblo que venían contra Judá. Cuando Josafat y su pueblo oraron, Dios desbarató sus planes. Y lo más sorprendente es que después se mataron entre ellos mismos. Sí, eso hace la oración, porque la oración es la autoridad y el poder que Dios le ha delegado a la iglesia. Hermanos queridos, la oración es un poder que Dios nos ha conferido, que determinará el destino del mundo y de muchas personas en nuestro entorno. Las personas que convocaron desde el viernes hasta ayer 24 horas de oración en la ciudad de Bucaramanga y en todo el departamento de Santander, lo hicieron porque ellos creen que Dios nos delegó su autoridad y su poder para orar y para hacer que la voluntad de Dios se haga realidad. ¿No creen eso, hermanos? Amén. Déjenme terminar diciendo, cuando nosotros nos reunimos y oramos, estamos ejerciendo el poder y la autoridad de Dios. Y como tal, nos estamos convirtiendo en un canal de vida, de bendición, de cambio, de transformación, porque Dios ha prometido responder a la oración de su pueblo. Cuando oramos por el mundo o cuando oramos por personas que necesitan de que Dios bendiga sus vidas, nosotros nos estamos haciendo la voz de Dios ante el trono de Dios, de un mundo que necesita de Dios, de un mundo que sufre, de un mundo que está esclavizado, de un mundo que está hambriento, de un mundo que está perdido, de un mundo que está siendo perseguido. Volvamos a la gran comisión. Volvamos al capítulo 28 de Mateo. Volvamos otra vez a lo que Mateo dice allí. Las palabras de Jesús fueron claras. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren bien. Sus discípulos, cuando lo vieron, se postraron y lo adoraron. Señor, reconocemos que tú eres el Señor y que tu voluntad está por encima de todo, y estamos dispuestos a hacer lo que tú nos digas que hagamos. Entonces dice que Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, la clave está en ese por tanto. Id por todo el mundo. Pero eso implica que Jesús estaba concediéndoles su potestad a ellos para que fueran por el mundo e hicieran discípulos y los bautizaran y les enseñaran. En esa potestad Jesús envía a su iglesia. En esa potestad Jesús te envía a ti y a mí. Hermanos, lo que nosotros pensamos ser adoración no está completa en tanto nosotros no nos postremos delante del Señor y le digamos: Señor, aquí estoy, yo quiero y voy a hacer lo que tú me digas. Cuando Isaías tuvo esa visión grandiosa de Dios, Isaías se postró delante de Dios y le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Nuestra adoración no está completa si no está unida a la oración y a la misión. Y yo creo que en esa potestad que Jesús ha concedido a su iglesia es que ésta ha de orar y cumplir la misión. Y es lo que trataba de decir Pablo cuando afirmaba en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 20:
Mírelo bien, capítulo 5, versículo 20 de 2 Corintios. Mírenlo en su Biblia, por favor, búsquelo en su Biblia. Quiero que lo busque en su Biblia. Búsquelo, por favor. 2 Corintios 5, 20. Búsquelo, busque ese texto. Sienta ese texto. Apropiese de ese texto, escuche a Dios hablándole a través de este texto y diciéndole lo que usted ha sido designado para hacer con el poder y la autoridad de Dios. Vamos a leer ese texto todos juntos. 2 Corintios 5:20. A ver, ¿lo tienen listo? Amén. Así que leámoslo fuertemente. ¿Qué es lo que dice? Todos juntos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué hace un embajador? Un embajador va en representación de un gobierno, de un gobernante, pero revestido de su autoridad y de su poder para representarlo en otra nación o delante de algún otro organismo. Jesús nos ha designado sus embajadores, revestidos de su poder y su autoridad para representarlo en el mundo. Para ir y decirle al mundo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano querido, hermana, tu adoración no está completa si tú no te postras y te rindes al Señor y le dices: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cantábamos un himno al comienzo. Vamos a volverlo a cantar. Y quiero que pensemos en la...